Hola a todos, mirad, tengo un montón de preguntas vuestras guardadas, muchas tienen que ver con el tema de las aceitunas y de la campaña, así que voy a responder ahora a preguntas bastante interesantes que me habéis hecho. La pregunta que más personas me han preguntado últimamente es: ¿por qué en vuestra zona no formáis cooperativas para obtener mejores precios y poder competir en el mercado? Por una razón muy sencilla. Primero, ya hay cooperativas. Las cooperativas pagan un pelín más caras las aceitunas, es decir, siempre renta más al agricultor o al productor, por lo menos en nuestro caso, llevar las aceitunas a la cooperativa y que te las paguen la cooperativa, seas socio o no seas socio, porque las cooperativas no solamente compran a sus socios, sino también a otras personas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la gente que pregunta que por qué no montamos cooperativas, pues lógicamente tenemos que hacer uso de las cooperativas que ya están, porque crear una cooperativa jurídicamente no es nada, no es algo costoso, pero montar una cooperativa desde el punto de vista material, comprar la maquinaria, todas las instalaciones o alquilarla, todo eso es una inversión grandísima que la mayoría de la gente no puede hacer. ¿Qué ocurre? Que las cooperativas tampoco pueden pagar un precio desorbitado, un precio justo. No pueden pagar tampoco mucho por la tremenda corrupción y especulación que hay con las aceitunas. Y lo digo así de claro, hay una corrupción, un engaño y una especulación brutal para el consumidor y el productor con el precio de las aceitunas y del aceite. ¿Qué ocurre? Que las personas podemos exigir y protestar por la justicia hasta cierto punto. Lo ideal, básicamente porque toda esta corrupción que estoy diciendo es internacional realmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo ideal sería tener un Estado o un gobierno que velase por los intereses de sus ciudadanos. No es el caso de España. Aquí los políticos no velan por los intereses de los ciudadanos, mucho menos por los intereses de los agricultores y de cuatro gatos, que no somos nada para ellos. Al final, ¿sabéis lo que yo veo con todo este tema de la economía, todo cómo está evolucionando las cosas? Según mi percepción de cómo está evolucionando el mundo, al final no va a haber ciudadanos ni van a existir países. Solamente va a haber empresas y consumidores y productores. Y ya está. Los productores y los consumidores van a ser pobres, los intermediarios van a ser ricos. Esto es lo que yo veo y cómo estamos evolucionando. No vamos a tener autonomía, no vamos a tener libertad, no vamos a tener absolutamente nada como no hagamos algo, como no protestemos o como no ponga Dios la mano y entre algún gobernante que realmente mire por los intereses de la población y porque los países guarden su soberanía, ¿no? Porque al final se va a acabar la cultura, se va a acabar todo, vamos a hacer todo va a ser homogéneo. Y hasta aquí a producir, a consumir y fuera. Yo siempre digo que no hay que centrarse en el dinero tanto. El dinero es importante, hay que tener todo el que se pueda, hay que trabajar y todo, pero no debemos basar nuestra vida solo en el dinero, en lo que tenemos, en lo que gastamos, en todo esto, porque si no la vida deja de tener sentido. Hay muchas cosas más en la vida y no todo tiene que darnos productividad. Hay cosas que no tienen que darnos productividad. Mi Perla no me da productividad ninguna. Ella de vez en cuando caza un ratón y me lo trae como diciendo: mira, aquí te traigo la ofrenda. Es broma. Pero hay cosas en la vida que no hay que hacerlas por dinero, hay que hacerlas de corazón, porque si no nos vamos a convertir a nosotros mismos en nada más que instrumentos de la economía, en lugar de personas con sentimientos y con ilusiones y todo. Otra pregunta que tiene que ver con el tema de las aceitunas, pero nada que ver con la política ni con el dinero. ¿Por qué decís endulzar las aceitunas si le echáis sal al guiso cuando vais a supuestamente endulzarlas? El guiso que se hace para tratar la aceituna y que sea comestible se le llama endulzar porque, aunque literalmente la aceituna no está dulce, sí, es un alimento agrio, ¿no? Se le dice endulzar porque no es comestible la aceituna. Es decir, si tú la aceituna la coges directamente de un olivo y la masticas, vas a ver cómo realmente ese guiso sí la endulza. Se le llama endulzar porque lo que hace la sal, la sosa y todo ese guiso que se hace donde se deja la aceituna un tiempo para que sea comestible, lo que hace es suavizar el sabor y la textura de la aceituna, pues para que se pueda comer y esté rica, ¿no? Otra pregunta: ¿qué es el pedero? El pedero es una enfermedad, por decirlo de alguna manera, que afecta a la ganadería. ¿En qué consiste? Es una bacteria que provoca cojera en las ovejas, en este caso, o vacas o cabras, lo que sea. Eso se cura con antibióticos, lógicamente, con un spray que se llama, bueno, yo uso el Pederol, pero hay un montón de marcas. Entonces, como el spray azul que decimos, y se cura con eso, y bueno, y con más cosas, ¿no? Pero si es leve, se cura con eso. Al final, los síntomas o cómo se ve una pezuña que tenga pedero es como si se estuviera pudriendo y ablandándose. Y si no se trata, puede provocar incluso la muerte del animal. Otra pregunta, de mastines. Me encantan las preguntas de mastines, son mis favoritas, que lo sepáis. ¿Qué hacéis con los mastines cuando son viejos y ya no valen para el ganado?
Los mastines mueren con la ganadería. Siempre están en el campo desde su primer hasta su último día, o como mucho desde su primer mes hasta su último día de vida. Entonces, simplemente cuando son viejos no se les lleva al monte para estar con las ovejas porque no siguen ya, no están cansados, entonces ya no tienen la energía para seguir al rebaño andando por el monte. ¿Qué se hace? Se deja pues, en las cuadras, ¿no? Con los corderos, con las madres, o simplemente ya tipo más de guarda, cuando son viejos así, aunque muchos son viejos y se mueren en la trashumancia o mueren en el monte con el ganado. Y por más que te empeñes en que se queden tranquilos en las naves con los corderos, no quieren, son animales que es su vida. Es su vida, los mastines son felices haciendo lo que hacen, aunque haya mucha gente que no lo entienda. También me ha preguntado muchas veces que qué es el rollón. El rollón son las cáscaras de los cereales molidas con un poco de harina y se queda como si fuera harina de un color arena. Eso es el rollón. Mucha gente me pregunta, que realmente no es una pregunta que tenga que responder yo o que pueda responder, porque esto debería hacerlo una persona realmente que tenga muchos estudios, que sea analista político, económico, etcétera, y además a nivel internacional, pero bueno, me parece muy interesante y la gente además lo pregunta mucho, y yo misma me lo pregunto y lo pregunto muchas veces. ¿Es factible renunciar a las prebendas de la Unión Europea? Me imagino que con prebendas se refiere a subvenciones, ayudas, este tipo de cosas de la Unión Europea, sin que eso afecte a la economía y se pueda seguir funcionando, digamos, y se obtenga rentabilidad de la producción, todo eso, etcétera, así en general. Hombre, no sé cómo afectaría si de golpe y porrazo quitaran todas las subvenciones, por ejemplo, la PAC, las subvenciones, pues todas las subvenciones a la ganadería, todo eso, no sé cómo afectaría, teniendo en cuenta los niveles de deuda que tiene este país, teniendo en cuenta la inflación, teniendo en cuenta que tampoco tenemos una estructura industrial, no tenemos ningún prácticamente tejido industrial en este país ni nada, entonces no sé, no veo muy claro que ahora mismo de golpe y porrazo pudiéramos funcionar sin las subvenciones de la Unión Europea. Yo creo que nos hemos metido poco a poco, nos hemos ido metiendo en una telaraña, cada vez nos hemos ido enrevesando más, cada vez nos estamos metiendo en un pozo cada vez más hondo, del cual es cada vez más difícil salir. Teniendo en cuenta que además no tenemos soberanía porque se cedió a la Unión Europea, o sea, política, económica y jurídicamente, España está fatal, sinceramente. Yo escucho a políticos decir que estamos fenomenal, que esto es una maravilla, que todo funciona. Yo no lo veo así. Yo veo que nos estamos hundiendo cada vez más, que cada vez tenemos más deuda, que esto no hay manera de pagarlo y que esto por algún sitio va a reventar. ¿Podríamos sobrevivir o vivir ahora mismo sin subvenciones, sin ningún tipo de ayuda de la Unión Europea? Pues no lo sé, la verdad, lo veo bastante difícil, pero como he dicho, esto tendría que responderle a una persona pues que realmente tenga estudios profundos en economía, en política, en derecho a nivel más internacional y sobre todo comunitario. Pero hay algo que sí puedo decir, porque es un hecho, y es que somos totalmente dependientes ahora mismo de las subvenciones de la Unión Europea y que no tenemos ni la más mínima autonomía para hacernos valer en el mercado, porque no podemos implementar medidas que protejan a este país, que protejan, por ejemplo, a los productores de España con respecto a otros países, incluso dentro de la Unión Europea. No podemos hacer nada, absolutamente nada, para proteger nuestra economía de nuestro país. Todo está conjuntamente en la Unión Europea, entonces estamos sometidos totalmente, y esa es la palabra exacta, la palabra adecuada, estamos sometidos a la Unión Europea, no tenemos ninguna autonomía para defendernos y ahora mismo somos unos vasallos de Europa, de la Unión Europea. Y esto es lamentable y yo estoy totalmente en contra de esto. No estoy en contra de que Europa esté unida, pero sí estoy en contra de una Unión Europea que se ha creado para controlar a los países y que ha robado la soberanía de cada uno de los países miembros o de algunos más que otros para quitarnos la capacidad económica, la capacidad industrial y la capacidad de ser una potencia. Una pregunta muy interesante que me han hecho, más interesante de lo que parece, es ¿por qué cuando al señorito, al cordero negro que no tiene madre, por qué cuando le dais de mamar de otra oveja tenéis que sujetar a la oveja y esa oveja no se deja mamar? Bueno, lógicamente no se deja mamar porque no es su cría, pero no es tan sencillo, porque sí que no es tan sencillo como decir no se deja mamar porque no es su cría, porque hay muchas especies de animales que acogen de primeras, de buenas a primeras, o sea, sin proceso ninguno, a otras crías que no son suyas. Por ejemplo, los gatos y las gallinas. Las gallinas cuando crían pollos, si se le meten otros pollos de otras gallinas, los acogen directamente. Directamente es muy raro la gallina que no quiera a pollos que no son suyos. Y con los gatos pasa igual. Los gatos, las gatas, claro, las hembras gatas se dejan mamar de gatos que no son suyos. La mayoría, o por lo menos toda mi vida, esa es la experiencia que yo tengo. Todos los gatos, todas las gatas que he tenido,
se dejan mamar de gatos que sean suyos, no suyos, indistintamente se dejan mamar, los acogen, los adoptan a cualquiera. Bueno, pues estas son las preguntas que... Mirad a quién tengo aquí. Estas son las preguntas que más veces me ha hecho la gente últimamente. Y bueno, al final, no sé, yo sé que nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo, entonces todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Tengo esperanza en que esto de alguna forma se solucione. Siempre dicen siempre, ¿no? Como en la película del Caballero Oscuro, ¿no? Que la noche siempre es más oscura antes del amanecer, ¿no? Y más fría. Entonces, bueno, yo creo que las cosas pueden mejorar. A lo mejor empeoran antes de mejorar, pero bueno, nada es para siempre. La historia lo demuestra. Todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Así que seguro que hay épocas en las que tenemos mejor, peor, porque así es la humanidad. Lo que tenemos que ir haciendo es no dejarnos, intentar hacer justicia, no dejarnos pisotear y tirar para adelante como mejor podamos cada uno. Así que nada, me voy con esta perrita que está aquí, que ha decidido sentarse aquí, que ha decidido que ya se ha aburrido de corretear por ahí, Perla, ¿eh? Pues nada, venga, nos vemos.